Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y hoy vamos a ver adjetivos para describir virtudes y defectos de las personas. Este episodio, como todos mis episodios, es muy improvisado. Vamos a ver qué sale. Yo tengo en mi compu una lista de virtudes y defectos de las personas y entonces voy a describirlas y voy a dar algunos ejemplos. Y listo, sencillito, ¿ok? Vamos a empezar con el primer adjetivo. El primer adjetivo es la palabra responsable. Responsable es una virtud o un defecto. Es una virtud. Las personas responsables son las personas que hacen las cosas que tienen que hacer, que hacen sus obligaciones. Si tienen que trabajar, trabajan. Si tienen que limpiar, limpian. Si prometieron algo, lo cumplen. Esas son las personas responsables. ¿Y cuál es su opuesto? Su opuesto es irresponsable. Las personas irresponsables son justamente las que no hacen las cosas que tienen que hacer. Si tienen que trabajar, no trabajan. Si tienen que limpiar, no limpian. Si hicieron una promesa, no la cumplen, ¿sí? Entonces ahí tenemos el par responsable irresponsable. Después, una cualidad, una virtud es ser puntual. ¿Qué hace una persona puntual? Una persona puntual llega a tiempo. Si tiene que estar a las 4 de la tarde en un lugar, está a las 4 de la tarde. Incluso tal vez unos minutitos antes. Ser puntual es una cualidad, una virtud. Y su opuesto es impuntual. Las personas impuntuales llegan tarde. Se dice, por ejemplo, que los argentinos somos impuntuales. Y eso es verdad, es así. Si le decís a un amigo, ¿qué tal si tomamos un café mañana a las 6 de la tarde? ¿Joya? Ninguno de los dos va a estar en el café a las 6 de la tarde. Es así. La cabeza del argentino funciona un poquito diferente. Entonces, cuando el argentino escucha 6 de la tarde, su cerebro decodifica como 6 y cuarto. Y después el argentino se atrasa y termina llegando a 6 y media. Es así, la cabeza del argentino respecto de los horarios es diferente. El reloj de los argentinos es diferente, es raro. Vamos a ver otra cualidad, organizado. Una persona organizada es una persona ordenada en cuanto a sus proyectos en su vida. Una persona organizada tiene orden en su agenda y en su calendario. Una persona organizada sabe qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, sabe cuáles son los pasos para seguir con un proyecto, ¿sí? En cambio, una persona desorganizada es una persona que no tiene orden en sus proyectos, no tiene orden en su agenda, llega tarde, se olvida de ciertas cosas, tiene poco tiempo para ciertos proyectos, ¿sí? Entonces, ser organizado es una virtud y ser desorganizado es un defecto. Si nosotros queremos conseguir cosas, si tenemos una meta o un proyecto, un objetivo, necesitamos ser organizados, necesitamos tener una organización, un orden para poder cumplir ese proyecto o ese objetivo, ¿sí? Vamos a ver, el próximo adjetivo es simpático. Simpático. Una persona simpática es una persona alegre, amable, buena onda con los demás. Es una persona que te saca charla, que sonríe, que tiene buena predisposición, ¿sí? Y su opuesto es antipático. Una persona antipática es una persona que tal vez la saludas y no te responde, tiene mala cara, no se preocupa por vos, es cortante, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes son personas simpáticas o antipáticas? Yo, por ejemplo, creo que soy simpática cuando tengo ganas y cuando tengo ganas puedo ser muy antipática. Vamos a ver otra cualidad, paciente. Una persona paciente es una persona con paciencia, obviamente. ¿Qué significa
Tener paciencia significa saber esperar. Una persona paciente sabe esperar. Su opuesto es impaciente. Una persona impaciente es una persona que no puede esperar, no sabe esperar. Por ejemplo, cosas típicas de una persona impaciente. Querés llamar al ascensor, entonces tocas el botón para llamar al ascensor y lo tocas muchas veces. Una persona impaciente toca el botón muchas veces porque piensa que si lo tocas muchas veces va a venir más rápido. O una persona impaciente abre la puerta del microondas antes de que se termine el timer porque no puede esperar a que termine el timer. Necesita sacarlo antes de tiempo. ¿Qué más hace una persona impaciente? Una persona impaciente pone los videos a velocidad por 2. Por ejemplo, no puede esperar y ver un video tranquilamente, entonces necesita verlo rápido. Y así, 1000 ejemplos. De nuevo les pregunto, ¿ustedes piensan que son pacientes o impacientes? Yo, por ejemplo, creo que soy una persona bastante impaciente, como la mayoría de las personas, me parece. Mis estudiantes dicen que soy paciente y yo estoy de acuerdo. En mis clases con mis estudiantes soy paciente. El resto de mi vida no estaría tan segura. Bien, vamos a ver más. Otro es tranquilo. Una persona tranquila es una persona con tranquilidad, con calma, que es una cualidad, es algo positivo. Personalmente me encantan las personas tranquilas y admiro mucho a las personas tranquilas. Es un valor muy importante para mí y es algo que me gustaría tener. Es una cualidad y una virtud muy grande para mí. Y el opuesto podría ser tal vez nervioso, nerviosa. Bueno, estrictamente el opuesto es intranquilo, pero podríamos decir que más o menos nervioso es un antónimo. Más palabras. Una cualidad, algo positivo es ser una persona divertida. Una persona divertida es una persona con la que uno la pasa bien. Pasarla bien es to have a good time. So if you have a good time with someone because of their personality, esa persona es divertida. Que no es lo mismo que graciosa. Son dos palabras muy similares, pero diferentes. En general, ser gracioso y ser divertido van de la mano, pero son diferentes. Si una persona es divertida, yo la paso bien con esta persona. Si una persona es graciosa, yo me río con esta persona. Esta persona me hace reír. Las dos son cosas positivas y muy atractivas o muy deseadas. En general, nos gusta estar cerca de personas divertidas y o graciosas. El opuesto de divertido es aburrido. Una persona aburrida es una persona con la que me aburro. Si yo estoy cerca de una persona aburrida, me aburro. Es una persona poco interesante. Y en general, no nos gusta estar cerca de personas aburridas. Más adjetivos. Otro puede ser egoísta. Egoísta es un defecto. Y la persona egoísta es la persona que no da o no comparte y solamente piensa en ella. Selfish en inglés. Las personas egoístas no piensan en los demás, solo piensan en ellas y en su propio beneficio. Esto obviamente es un defecto y el opuesto podemos pensar que es ser generoso o generosa. Una persona generosa es una persona que da sin pensar en recibir nada a cambio. Una persona generosa da tiempo, da cosas, da dinero, da consejos, ¿sí? Una persona generosa da y es algo positivo. Por supuesto. ¿Qué más? Tenemos otro adjetivo que es tímido, que es un defecto, ser tímido. Ser tímido significa tener vergüenza o tener un poco de ansiedad social. Las personas tímidas tienen más problemas o dificultades hablando con desconocidos, hablando en público. Todas cuestiones sociales son un desafío para las personas tímidas. Y lo opuesto de una persona tímida podría ser una persona... ¿Cuál podría ser el opuesto? Creo que no hay un antónimo directo. Hay algo similar que puede ser extrovertido, que no es lo mismo, porque el opuesto de extrovertido es introvertido. Y hay personas introvertidas que no son tímidas. Entonces no es exactamente lo mismo, pero
podemos decir que tal vez una persona que está cómoda en situaciones sociales puede ser extrovertida, o tal vez una persona más abierta, tal vez, ¿sí? Bueno, y creo que por hoy ya vimos suficientes adjetivos. Entonces, vamos a repasar los adjetivos que vimos hoy. Tenemos responsable, irresponsable, puntual, impuntual, organizado, desorganizado, simpático, antipático, paciente, impaciente, tranquilo, intranquilo o nervioso, divertido o gracioso, aburrido, generoso, egoísta, extrovertido o abierto y tímido. Y bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Y tengo una pregunta para ustedes. Me interesa saber qué palabra nueva aprendieron hoy con este episodio. Así que déjenme en los comentarios qué aprendieron en el episodio de hoy. Y bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.